Muy buenas tardes, damos las gracias a cada uno de los presentes a este espacio de diálogo, así como también damos la bienvenida a quienes están conectados en todo el país a través de nuestro canal de YouTube de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado y su transmisión en conjunto con BioBio TV. Saludamos a quienes hoy nos acompañan: Daniel Stingo, constituyente del Distrito 8, Patricio Fernández, constituyente del Distrito 11, María José Becerra Moro, economista de la Escuela de Economía de Londres, a Juan Cristóbal Beitia, director de Mensaje, y a Eduardo Abarzúa, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Me gustaría compartir con ustedes un breve video resumen sobre el trabajo realizado durante este tiempo. Soy Sandra Radich y moderaré este ciclo de 7 seminarios que hemos llamado La otra cara de la crisis social, la legitimidad de la democracia en juego. Yo creo que el conflicto y la cohesión son consecuencias de convivencia. Y la discusión comenzó a plantearse la idea de un pueblo concreto, un pueblo que fuera una comunidad diversa, expresión de una comunidad diversa. Necesitamos un Estado promotor para que vaya generando condiciones antes de que se produzcan los problemas. Las personas somos multidimensionales y lamentablemente la manera en como hemos visto a las personas es como consumidor. Entonces la generación que hoy día se está jubilando no solo está financiando su mala pensión con su 10%, sino que a través de sus impuestos pagó todo el costo de la transición. Estamos abogando permanentemente sobre la sostenibilidad económica, social, pero también la sostenibilidad ambiental. Tenemos los más altos índices de desigualdad de la OCDE y eso no es un accidente, es cómo hemos resuelto nuestras diferencias. Hay grupos de interés que bloquean reformas que benefician a la gran mayoría y los perjudican a ellos. Creo que en estos tiempos se ha debatido bastante sobre los desafíos que enfrenta el Estado para conducir al país en esta coyuntura, pero se ha dicho bien poco sobre la responsabilidad que tienen las empresas también ante esta situación. Esta falta de conexión que hay entre quienes conducen los rumbos del país y lo que está sucediendo en el país. Le agradecemos a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado y a Mensaje por este espacio, y muchas gracias a todos por escucharnos. Hoy nos convoca la necesidad de ser protagonistas en las discusiones, debates y consensos en pro de un país más digno, justo y equitativo. Chile, de norte a sur, se apresta a vivir uno de los momentos más trascendentales de su historia republicana. La ciudadanía eligió, a través del voto popular, a los 155 miembros que tienen la misión de redactar los principios fundacionales que darán cuerpo a la Constitución política y con ello el nacimiento de un nuevo orden jurídico para Chile. La movilización social abrió camino a este histórico proceso constituyente, desencadenando preguntas fundamentales en la búsqueda de los nuevos pilares. Por tanto, ¿cómo entonces se reconstruye gobernanza en una sociedad democrática? ¿Cómo se restaura la convivencia basada en el diálogo? ¿Qué contenidos deben estar impresos en un nuevo pacto social? Esas son precisamente algunas de las interrogantes planteadas en el ciclo de 6 conversatorios La otra cara de la crisis, legitimidad de la democracia en juego, organizados por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, en conjunto con Mensaje, revista fundada hace 70 años por San Alberto Hurtado. Trabajo que hoy tenemos el placer de presentar a través del último ejemplar de Mensaje y que aúna los aportes de quienes participaron con contenidos, análisis y reflexiones desde sus respectivos campos del conocimiento. Ahora le dejo la palabra a 2 de los 155 constituyentes elegidos, a quienes les damos las gracias por sumarse a este espacio de diálogo social y quienes tendrán 7 minutos para responder. Muy bienvenidos a ambos y la primera pregunta es: ¿cómo entonces se reconstruye gobernanza en una sociedad democrática? Para partir, le damos la palabra a Patricio Fernández, en representación del Distrito 11, compuesto por las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura. Patricio, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí con ustedes conversando. ¿Cómo se reconstruye gobernanza? En primer lugar, construyendo un nuevo acuerdo, que es en lo que estamos de alguna manera en el proceso constituyente.
Digo un nuevo acuerdo porque si algo parece haber mostrado, digamos, el estallido social que nos tiene donde estamos actualmente en este proceso, es justamente que había un mundo muy amplio de culturas, identidades, marginalidades nuevas, no atendidas por el acuerdo en el que estábamos inmersos. Es decir, la legitimidad del poder fue cuestionada porque aquí eran muchos los que no se sentían parte de eso. Recordemos que durante ese tiempo los partidos políticos, según encuestas que circularon, tenían una aprobación de en torno al 2%. El Parlamento estaba por ahí por el 3%, si no me equivoco. La presidencia llegó a estar como por el 6%. O sea, teníamos una institucionalidad que no estaba acorde a, que no estaba representando de algún modo a esta ciudadanía. Algo de esto está pasando en distintas partes del mundo. Según Iván Krastev, un politólogo búlgaro, en los últimos 10 años han habido más de 90 estallidos sociales que cumplen con estas mismas características: distancia de los partidos políticos, gran crítica a los medios de comunicación tradicionales y sin liderazgos. Y esta es una característica que tuvo también nuestro estallido social. Estos estallidos tienen realidades concretas, locales, muy distintas, pero las acompaña una crisis que quizás está muy dada por los nuevos sistemas de comunicación, lo acompaña una crisis global de vínculos políticos. Eso es lo que puede mostrar que en América Latina estemos viendo estallidos en Chile que terminarán con el periodo neoliberal, y estamos viendo estallidos en Cuba que si sueltan sus controles es posible que terminaran con 60 y tantos años de comunismo. Y entonces, ¿cómo se repara esto? La palabra acuerdo, yo he pensado últimamente que ha sido muy mal vista, porque justamente en Chile en el último tiempo representa el acuerdo de otros. Y tenemos que pasar eso, por eso es que hay algo de cierto en esa frase: no eran 30 pesos, eran 30 años. No en el sentido de que sean los peores 30 años de la historia, eso es ridículo. Además es ofensivo para quienes hayan vivido la dictadura y hayan sufrido la dictadura, imaginar que los peores 30 años comenzaron cuando terminó la dictadura y comenzó la democracia. Pero lo que sí es atendible es que lo que estamos viviendo ahora es hijo de esos 30 años, es producto de esos 30 años, es el producto no escuchado de esos 30 años. Entonces, cuando la palabra acuerdo empezó a molestar, fue justamente cuando un mundo constató que en ese acuerdo no estaban incluidos, no estaban invitados, era un acuerdo de otros. Y lo que nosotros estamos haciendo en el proceso constituyente es pasar del acuerdo de otros al acuerdo de nosotros. Ese acuerdo al que tenemos que llegar, las diversidades sexuales, los pueblos con los pueblos originarios, con la representación de las regiones, con distintas clases sociales ahí expuestas, con una mitad de mujeres, con el muestrario más completo que uno puede imaginar de la sociedad chilena, creo que es un buen comienzo, por lo menos, para ir generando esa gobernanza futura. ¿Basta con esto? Por cierto que no, pero tenemos ahí al menos el reto de estamos buscando democráticamente un orden que lo vamos a construir entre esa dispersión que había en el estallido social, en la que cada uno andaba con un cartel, donde no eran grandes organizaciones, sino que era una inmensa cantidad de diversidades que se expresaba, la vamos a en conjunto con para relegitimar ese poder. Creo que es un comienzo, por lo menos, para construir las gobernanzas futuras. No es una solución a lo inmediato, sino que es la solución, la búsqueda chilena a un problema largo, complejo, en el que no estamos solos, no somos los únicos que lo tenemos,
pero donde este camino de búsqueda institucional creo que solo nos puede llevar a admirar el esfuerzo en que estamos inmersos. Bueno, también nos acompaña Daniel Stingo, de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. Daniel, muchas gracias por acompañarnos y te dejo el espacio para que también puedas responder a la inquietud planteada y que ya respondió Patricio. Hola Valeria, muchas gracias por la invitación a Revista Mensaje, un medio que yo he admirado durante años, lo compraba mi papá hace 30, 40 años, después la seguí comprando yo y un día me dejó de llegar y no me preocupé y eso me duele porque fui un negligente y me duele porque no me avisaron, siga comprando la Mensaje, así que lo voy a volver a comprar. Respecto a las dos preguntas que están, yo diría, muy íntimamente unidas, Valeria, ¿no? ¿Cómo se reconstruye la gobernanza y cómo se restaura la convivencia? Acá yo tengo varias cosas que decir. Una es, tenemos la oportunidad histórica, y siguiendo las palabras de Patricio Fernández, con quien antes no coincidíamos mucho y hoy día coincidimos muchísimo, no sé por qué, o él se está asimilando a mí o yo a él, algo pasa, pero quizá él es mucho más inteligente que yo, por lo tanto yo me estoy más asimilando a él. La Convención Constitucional va a ser una forma de sanar, una forma de integrarnos, una forma de restaurar la gobernanza, porque vamos a establecer nuevas formas de gobierno. Si nosotros somos los que tenemos por encargo popular, hay que restablecer. Si vamos a querer un gobierno presidencial, semipresidencial, parlamentario, etcétera, va a haber una forma ahí. Vamos a determinar si queremos una cámara o dos cámaras, o Cámara y Senado. Vamos a determinar los cambios en el Poder Judicial, que la gente siente, por ejemplo, que hay justicia para ricos y para pobres. Tenemos la oportunidad, digo, de los 154 que vamos quedando, de hacer cambios que la gente le den sentido. Decía muy bien Pato que, claro, los partidos políticos estaban en niveles muy bajísimos de confianza, no solamente el partido político, también el Congreso, bueno, ¿para qué decir el presidente? Y en ese caso, entonces, esta oportunidad que nos dimos a partir del 15 de noviembre del 2019 con ese acuerdo y después la ley 21.200 y que se reflejó después en la Constitución, nos da una oportunidad de reconstruir el diálogo, la convivencia y la gobernanza. Ahora, esta cuestión no es mágica, ¿no? La Convención Constitucional tiene que incluir cosas que a la gente le hagan sentido. Por ejemplo, las formas de participación directa democrática. Hasta ahora, todos sabemos, nosotros cada 4 años elegimos, no sé, presidente, diputados, senadores, ahora core, y después en otro periodo alcaldes, concejales, pero ahora gobernadores, y eso ya es una buena noticia, porque los gobernadores son los pequeños presidentes de una región y ahí dices, ya, tengo a alguien que me representa directamente, quiero elegirlo, que está conmigo preocupado por los problemas de mi región. Ahí hay un avance. Lástima que la ley le da más importancia al día de hoy al delegado presidencial, exintendente, que al gobernador. Pero eso nos vamos a preocupar con Patricio y los otros 152 de hacer cambios para que el gobernador tenga un poder más real, ¿no? Entonces, haremos cambios en la constituyente, que haga que la gente sienta, que lo sienta más propio, más suyo. Le daremos más poder a los poderes locales, por ejemplo, que el alcalde, que los concejales sientan, estos señores sí, porque son los que están más en contacto conmigo, los que yo puedo pedirle ahora y me la dan me reciben. Entonces, eso la gente va a decir, ya, este señor. Eso es un área, ¿no? Lo podemos nosotros hacer en la Convención Constitucional, que además yo estoy muy esperanzado, porque si no me habría ido a mi casa. Yo, si me meto en algo, y creo que los 154 que estamos ahí, es porque creemos. No, mentira, estoy mintiendo. No todos los 154 creen que podemos construir una Constitución. Hay un grupo que lo que quiere es que esto no fructifique. Hay un grupo que lo que quiere no es llegar a acuerdo. Pero ese sector, que serán, no sé, 15, 16, que no interesa que esto funcione, tendrán que hacerse cargo de su propia posición frente al país. Porque yo decía, aquí hay dos áreas, ¿no? Primero, la Convención Constitucional. Y segundo, que hay un sector en la sociedad chilena que está representado también en la Convención, que son en este grupo que no quiere que haya nueva Constitución y que no quiere que prospere y quiere que continúe la dictadura, la Constitución de Pinochet, la Constitución de Jaime Guzmán, quieren que les gusta, que no han hecho un mea culpa, no han tomado conciencia de su responsabilidad. Y lamentablemente, ese sector es el que tiene el poder en materia empresarial, en materia de medios de comunicación, que
son dueños de los medios de producción, los bancos, las empresas, y además justamente ahora están en el gobierno. Ese sector no ha tomado conciencia de que hay un sector que siempre ha sido ninguneado, que se ha invisibilizado, que no lo han pescado, y entonces se produjo el hecatombe, ¿no? Que yo llamo, mi hijo me llaman el despertar social. Me dije, papá, no, es un despertar social. Entonces, yo creo que ese sector aún no toma conciencia de su responsabilidad como élite, ¿no? Y ese sector, mientras no tome responsabilidad de élite, esto va a salir muy friccionado, muy friccionado. Hay otro sector que sí, nosotros podemos y construimos con sectores de RN, específicamente porque les cuento que en la convención se separaron. Los UDI republicanos se fueron para un lado y los Evópoli, RN e independientes se fueron para otro. Incluso tienen oficinas distintas, tienen todo distinto, ya se separaron. Pero hay un sector que no se da cuenta que ha sido responsable de este quiebre, amén que con otros, pero que no se da cuenta que tiene responsabilidad por ser la élite, tiene responsabilidad porque ha conducido los destinos del país, porque tiene el poder económico, porque tiene el poder de comunicación y no toma conciencia. Entonces, si mientras ese sector del poder no tome conciencia, tenemos un problema, va a ser friccionado. Yo estoy seguro que lo vamos a sacar igual, pero habría sido mucho más lindo, mucho más responsable, mucho más mejor para el país que ellos tomaran conciencia y construyeran. Pero no quieren. De hecho, hay una anécdota para que vean que no estoy cuenteando. Hay 4 constituyentes, estamos en la semana territorial, yo me he ido a Colina, a Tiltil de mañana, hoy día estuve en Colina, Lampa, ayer estuve en Estación Central, voy a donde los vecinos nos juntamos y ellos me dicen lo que quieren para la Constitución, yo les voy contando, no solamente yo, los 7 constituyentes del Distrito 8, les vamos contando lo que hacemos, ellos nos van contando, anotan cosas, nos intercambiamos cosas. Hay 4 señores de la UDI y del sector republicano que se fueron a España a reunirse con Vox, porque no le dan importancia a comunicarle a su sector qué es lo que están haciendo. Y entonces uno dice, no se hacen responsables. Y lo último, para no datearlo, es muy esperanzador también una cosa que dijo Patricio, pero que no puedo dejar de pasar, la voy a insistir, es la conformación de la Convención Constitucional. Es el Chile real. La verdad es que es mucho más Chile real que el Congreso con su élite, que el Senado para qué decir, que este propio gobierno. Aquí hay 50% mujeres, 50% de hombres. Hay 17 miembros de pueblo originario, con toda la belleza que tenemos. ¿Por qué belleza? Porque van con sus propias vestimentas, digamos, porque nos han mostrado cómo piensan, porque nos saludan en su idioma y hemos ido conociendo y nosotros aprendiendo de ellos. Y además hay muchos movimientos sociales y gente que representa, por ejemplo, como Modatima, o gente que está con la ecoconstitución, o feministas, o sea, gente que siempre no habían sido mirados, están en la constituyente. Ha costado, hay que poner de acuerdo a 154 voluntades, eso ha ido avanzando. Yo estoy, como dije, muy esperanzado, pero además porque hay un Chile real metido dentro de la convención. Resumiendo, a mí me gusta resumir, 1, la convención le tengo mucha esperanza para reconstruir la gobernanza y la convivencia basada en el diálogo, como nos la pregunta, porque creo que podemos poner formas de participación democrática, amén de otras cosas, obviamente. Hay una conformación prometedora, pero también hay un problema con un sector de Chile, de una élite, que no ha tomado conciencia de su responsabilidad en el gobierno de un país y en la convivencia democrática. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, le dejo la pregunta planteada de vuelta a Patricio Fernández. ¿Cómo se restaura la convivencia basada en el diálogo, entendiendo lo que acaba de decir su compañero Stingo? Esta falta de disposición, pese a lo esperanzadora que puede ser también la convención. Patricio. Pero mira, hola Daniel, qué gusto ahora que te estoy viendo la cara al lado de la mía, porque antes estábamos como intercambiados. Sí. Hay algo que está en lo que al comienzo decía Daniel, que yo creo que es muy valioso en la convención. Y con esto voy en la línea de la respuesta a tu pregunta. Este mundo diverso que nos encontramos por primera vez el día 4 de julio ha evolucionado mucho desde ese primer día hasta hoy. Y de alguna manera una evolución que ha consistido en que las miradas de desconfianza han dado paso a muchos encuentros. Las ideas preconcebidas han dado pie a encuentros interpersonales. A mí me impresionó mucho, por ejemplo, uno de los hitos políticos más importantes que ha habido en esto, el que decía Daniel, justamente la ruptura del sector de la derecha. Eso
es un dato bien importante porque la ruptura se produjo porque 17 de los miembros de esos 37 manifestaron explícitamente que ellos sí tenían ganas de que esto funcionara bien, contradiciendo justamente el discurso explícito de otros que cada vez se iba volviendo más claro de que estaban apostando a votar rechazo en el plebiscito de salida. Pero antes de que esos 17 se cindieran, Bernardo de la Maza se salió solo. Y se salió solo, y yo recuerdo haberlo visto por los pasillos del Congreso, diciendo que él estaba contento aquí, que a él le gustaba lo que estaba viendo. Reconocía cómo había hecho amistades, y me ha tocado verlo en el patio, digamos, igual que a Bárbara Rebolledo, por ejemplo, conversando con la tía Pikachu, como si fueran comadres en una banca, y con la María Rivera, y que vienen todas de mundos muy diferentes, y esos mundos diferentes se han permeado. Al interior de la convención somos también de alguna manera un laboratorio del Chile presente, que tiene la obligación de mirar los ojos, poner los ojos en el futuro para construir una carta. Pero fíjate, ese Chile presente, adentro, por ejemplo, no responde a las estructuras partidarias parlamentarias. Los grupos que hay adentro se van desdibujando y se van encontrando en nuevos diálogos. ¿Por qué te hablo todo esto? Porque creo que en ese comienzo de conversación, que en el que estamos nosotros, se está también plasmando un modelo de convivencia. O sea, estamos buscando ahí. Y por eso el reto de que esto salga bien es un reto que para algunos de nosotros, y yo estoy convencido que cada vez más, y quizás ya seamos 2/3 de eso, la gran prioridad es que esto salga bien. Y una segunda prioridad es que acontezcan las cosas que cada uno quiere, tal como las quiere. Pero la primera prioridad es que lleguemos a un acuerdo y a algo que represente en la más altos grados posible lo que todos quieren, pero al menos que genere un gran espacio de unidad, cohesión y decisión conjunta de futuro para Chile. Y eso creo que es desde ya un modelo de convivencia. Muchas gracias, Patricio. Interesantes desafíos y sobre todo en este contexto. Y sobre lo mismo respecto a las temáticas que ustedes mismos han planteado, quisiera dar la palabra a la economista María José Becerra ante parte de las preguntas mencionadas anteriormente. Y desde ya le preguntamos, María José, bienvenida a este encuentro. ¿Qué contenidos deben quedar impresos en un nuevo pacto social? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todas y a todas. Te saludo a ti, Valeria, a nuestros constituyentes, a la Facultad de Economía y Negocios Alberto Hurtado y a la revista Mensajes. Me recuerdo de mi gran mentor, Humberto Vega Fernández, un gran economista desarrollista de Chile que siempre estuvo aportando al debate como lo ha hecho la revista por estos 70 años. Así que felicitaciones. No podía ser de otra forma que no estuvieran en este importante desafío de reconocernos en esta nueva sociedad chilena. Muy de acuerdo con ambos constituyentes. Comentarles que lo quiero poner con un ejemplo porque lo que necesitamos hoy día y que ha quedado tan patente en esta recalibración de las relaciones sociales entre mercado, sociedad civil y Estado, es la necesidad de, frente a una constitución de 1980, que sabemos está estudiada por los juristas y por algunos economistas, en la cual se pone su foco en el mercado. Por eso, como se señalaba acá muy bien, tenemos una mercantilización de la vida, una mercantilización de la provisión de los servicios públicos, de las políticas públicas, de nuestra seguridad social, de nuestra provisión de vivienda, salud, educación. Y por tanto, y lo quiero dar con un muy buen contraejemplo, por un lado tenemos una mercantilización de la vida porque se ha puesto en supremacía al mercado por sobre las relaciones sociales del Estado, la sociedad civil, y no existe un equilibrio, pero tampoco han existido los mecanismos de ajuste y de control. ¿Qué duda cabe que la acusación constitucional histórica en este país que se hace a un presidente de la República, en el cual hubo argumentos jurídicos
de sobra para llevar esta acusación constitucional al Parlamento, al Congreso, que la Cámara de Diputados lo haya aprobado, pasa al Senado y que el Senado lo haya rechazado, es un ejemplo claro del cómo estas relaciones sociales en un claro conflicto de interés y corrupción económica no haya llegado a buen puerto. Por tanto, cuando acá se plantea que la otra cara de la crisis, esta crisis de legitimidad, va en el sentido de reubicarnos en este nuevo escenario, un escenario democrático, donde los poderes del Estado, estos tres poderes del Estado, siguen funcionando con, por supuesto, los clivajes, las trabas y los cerrojos que muy bien están estructurados en nuestra Constitución de 1980, pero con un nuevo elemento, y ese elemento es la Convención Constitucional. Por eso, cuando uno acá señala el cómo vamos a recalibrar estas relaciones sociales en nuestra sociedad, a mí me parece muy relevante, acá ya se dijo profusamente, desmercantilización de la vida. ¿Qué significa eso? Que necesitamos dotar un equilibrio en estas tres grandes dimensiones, pero necesitamos cada una volverla a su origen y para lo que sirve el Estado para efectivamente ejercer el orden, proveer políticas públicas, la sociedad civil para desenvolverse en la vida y en la sociedad y ejercer sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, y el mercado tiene que hacer su tarea, que es proveer de bienes y servicios a la comunidad para su bienestar individual, pero también colectivo. Y eso es lo que hoy día efectivamente entra en crisis con un aparataje que es esta Constitución. Cuando hablamos de desmercantilización de la vida y hablamos de mercantilización de la provisión de los bienes públicos, estamos hablando, y acá mensaje tuvo la discusión sobre sistema de seguridad social, cómo se puso al centro la crisis de la AFP como modelo privatizador de las jubilaciones en Chile, cómo se pone al centro la discusión de la desmercantilización de la vida al lado en el concepto de la vivienda, donde efectivamente no es posible que nunca más podemos tener el nivel de especulación financiera por la tierra. Uno podría dar muchos ejemplos acá, pero creo que se entiende cuál es el concepto base. Las empresas tienen que dejar de proveer servicios públicos y dedicarse a la provisión y a la generación de valor económico en el mercado, para lo que fueron hechas. Ese es un elemento. Tenemos que desmercantilizar el trabajo humano, tanto para hombres y mujeres, pero sobre todo para las mujeres. Acá hay un concepto clave. ¿Cómo se va a reconocer? Yo me gustaría verlo en los primeros articulados de la nueva Constitución, cómo le damos un valor a el trabajo decente y cómo reconocemos el valor del trabajo no remunerado a todas, sobre todo las mujeres y cuidadores de este país. Cuando hablamos de desmercantilización de la vida, también hablamos de desmercantilización de nuestros recursos naturales. Por eso es tan importante y cómo se reconoce en una de las comisiones que ya tiene alrededor de 1.700 audiencias públicas, que es la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Bienes Comunes y Modelo Económico. Va a ser parte y una de las columnas vertebrales de la discusión constitucional. La desmercantilización de los recursos naturales significa declarar al agua como un derecho humano. No me voy a extender ahí, lo voy a dejar ahí. Y para ir ya cerrando, a mí me parece muy relevante que cuando hablamos de desmercantilización de la vida, le entreguemos el espacio a la economía, al lugar que le corresponde. Y esto significa que vamos a tener que recalibrar cuál es el rol de la economía, y acá yo quiero poner un elemento a discusión. Acá hay un sector que es el sector financiero de este país, el sector que moralmente conservador y liberalmente en lo económico, quienes probablemente escribieron parte de la Constitución de 1980, quienes están poniendo la carreta delante de los bueyes. Se está hablando acá de hablar de instrumentos, de autonomía de las instituciones, de fijar techos en la política fiscal, monetaria y tributaria, y hay que entender que antes de esa discusión y en esta recalibración entre Estado, mercado y sociedad civil,
¿ya? Necesitamos pensar cuál va a ser nuestro modelo de desarrollo. Y para eso, la economía necesita también repensarse con sus instituciones. Y esto significa, y quiero acá señalar solamente 2 puntos, el cómo vamos a transitar de un marco constitucional donde, si bien no lo decía, pero así las leyes después decantaron, como el concepto de propiedad privada individual dejó debajo de la alfombra a la propiedad colectiva y a la función social de la propiedad. Y con esto se traduce en economía que hay una principal hegemonía de las sociedades anónimas y financieras por otro tipo de organizaciones económicas. Esto significa que en una nueva constitución uno esperaría, bajo este ethos de recalibración, que florezcan, como uno puede decir, todas las flores, en el sentido de que la economía plural, como se ha hecho en todos los países desarrollados, se reconozca. Acá tenemos que dejar de tener algunos miedos que son bastante ideológicos. El Estado, inteligentemente y estratégicamente, puede constituir un rol emprendedor, tanto a nivel nacional, regional, como lo decía el constituyente Stingo, cuál es el rol de los gobiernos regionales con la economía y con las empresas regionales, por ejemplo, cuál es el rol de la economía local y, por ejemplo, de empresas locales, por tanto, cuál es el rol del Estado en la economía. 2, cuál es el rol de las empresas de trabajadores, de cooperativas, de las empresas comunitarias en este país que hoy día están subsumidas a la autogestión y no existe un marco jurídico que las proteja y que las fomente. Voy terminando diciendo que en este proceso de recalibración, y cuando les digo que la economía se debe no poner al servicio de los componentes financieros de la economía, sino que necesitamos ser capaces de construir un nuevo tejido en la sociedad chilena que nazca desde los territorios. ¿Y eso qué quiere decir? También preguntarnos, como ya discutimos sobre la función social del trabajo y la configuración del trabajo decente en la nueva Constitución, tenemos que discutir cuál es la función de la empresa. Con esto, señalar que si nosotros logramos establecer que cada elemento, que cada dimensión, que el Estado cumple su rol, que el mercado pueda cumplir su rol y que, por cierto, la participación activa a través de como les decía, participación activa, pero también de la fiscalización y de los procesos de control que cada una de estas dimensiones pueda tener, necesariamente vamos a avanzar a un nuevo modelo de sociedad de carácter justo y sostenible y que nos pueda hacer superar toda crisis de legitimidad de este modelo. Gracias. Gracias, María José. Bueno, bastantes planteamientos deja ella sobre la mesa, nuestra invitada, pero antes de darle la palabra a los dueños de casa, tenemos que despedir a Patricio Fernández, quien sabemos que por agenda lamentablemente se va a tener que retirar, así que Patricio, te damos las gracias por habernos acompañado en este encuentro, en este lanzamiento del último ejemplar de revista Mensaje. Y ahora vamos a seguir. Gracias. Oye, chao. Y ahora vamos a seguir. Quiero darle un saludo a Mensaje, además, porque yo también no solo soy admirador, sino que colaborador. Estoy en ese último número a muchísima honra. Chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y como ya les decía, vamos a darles la bienvenida a los dueños de casa y quienes precisamente hablaron desde el inicio del estallido social, de la revuelta popular, de el repensarse, de reflexionar. Y nos acompaña Juan Cristóbal Beitía, director de Mensaje, así como también Eduardo Arzúa, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, a quienes les damos gratamente la palabra, también quizás un poco para aunar, respondiendo a lo que nos planteaba María José. Juan Cristóbal, muy buenas tardes y bienvenido. Hola Valeria, gracias. Un saludo a todos. Bueno, primero agradecerles las menciones a Mensaje.
que han hecho todos, además de las personas que los vincularon de alguna manera a la revista. Es interesante porque se refieren como a mentores antiguos, y es bonito ver que el mensaje sigue vigente después de 70 años, gracias al trabajo de muchos antes que los que estamos hoy día acá. Oye, quisiera yo reaccionar a algunas cosas que me parecieron sumamente interesantes de todas las presentaciones. Lo primero que quisiera mencionar es algo que mencionaba Patricio, de esta distancia de las élites, y que Josefina Arauz en su último libro alude y profundiza mucho, porque es una distancia de las élites respecto del resto de la población que ha sido histórica, sostenida, sistemática, y también intencionada un poco. Entonces, cómo esa distancia de las élites ha sido, también ha terminado gatillando estallidos sociales, no solo en Chile, porque esta distancia no ocurre solo en nuestro país, sino que ha ocurrido también en muchos otros países del mundo, y termina siendo una causa importante de distintas despertares en diferentes países del mundo. Entonces, eso es lo primero, y por lo tanto, o sea, creo yo, potenciada por, primero, la profusión de redes sociales que permiten la comunicación, pero también porque en general la gente ha ido adquiriendo niveles mucho más altos de educación los últimos años. Y eso hace que la gente tenga opinión y sea crítica, lo que está muy, muy, muy bien. Y esa conexión, bueno, termina diciendo, sabe que tenemos la sensación de que el sistema en el que estamos no es legítimo. Entonces, una constitución nueva, el nuevo ordenamiento que nos demos de gobernanza, para que sea legítimo, tiene que tener dentro de sus principios la inclusión como un principio basal, fundamental, y de hecho habría que hacer un chequeo a la propuesta para que de hecho la propuesta sea esencialmente inclusiva en todos sus aspectos, de los distintos aspectos que tiene, ¿no? Veíamos nosotros cuando analizábamos la legitimidad que hay problemas de legitimidad previa a la Constitución del 80, hay problemas de legitimidad en el proceso, por la sensación de que la Constitución permitía mucho abuso, y por otra parte la sensación de que en los resultados que provocaba la Constitución del 80 eran tremendamente injustos. Entonces, la legitimidad se caía por todos lados. La legitimidad previa a la nueva Constitución esperamos que esté de alguna manera dada por este mecanismo que nos hemos dado de participación. Pero también tiene que ganarse la nueva Constitución legitimidad en que sus procesos efectivamente no sean abusivos. Y eso implica que nos hagamos la pregunta de quiénes son los que van a tomar las decisiones y para quiénes van a tomar esas decisiones. Porque la sensación es que las decisiones fueron tomadas siempre en favor de algunos. Y eso es lo que termina también resquebrajando el sistema completo. Entonces, ¿cómo se regulan y se transparentan los intereses que entran en juego en una conversación? Esa es una pregunta que me parece fundamental. También habría que decir que es necesario que la Constitución vaya proveyendo de sistemas de rendición de cuentas, donde la gente se haga responsable, que se haga cuenta a quienes lo han elegido, de las consecuencias de sus decisiones. Mi impresión es que hoy día la responsabilidad no es algo precisamente que esté de moda y que tampoco tenemos mucha posibilidad de pedirles cuentas a las personas respecto de sus decisiones. Y eso creo yo que es en parte algo que se dejó entrever en la acusación constitucional que hubo hoy día el presidente. Pero también Daniel hace ver una cosa que me parece que es interesante, que es el tema de que en la sociedad chilena somos sospechosos de los distintos. Y cómo en el proceso constituyente hemos podido generar espacios para conocernos, para aprender unos de otros. Y esa, por decirlo de alguna manera, humildad previa, cómo construirla para el resto de la sociedad, creo yo que es fundamental. Porque solo desde la humildad, creo, se puede uno disponer, siquiera, a conocer al otro, pensar que vale la pena dedicarle tiempo, ponerle atención a lo que dice, a sus perspectivas, a sus ideas, para no absolutizar mis propias posiciones.
Y finalmente una cosa que me parece muy interesante de María José es que es la pregunta por cuál es la antropología que está de fondo al proyecto constitucional que vamos a proponer. Porque ¿cómo entendemos nosotros el lugar del ser humano en el mundo? Cuando hablamos nosotros, o hablaba María José, de desmercantilización al final de la vida humana, bueno, está la pregunta de fondo de si esos aspectos de la vida son mercantilizables, si estos aspectos como la salud, la educación, la previsión social, deben someterse o entregarse en manos del mercado o no. Bueno, depende de cómo nosotros entendamos al ser humano al final. Si lo entendemos como alguien que es un simple receptor de servicio o lo entendemos como un actor que tiene voz, dignidad. Y eso cambia muchas de las cosas que se propongan en la Constitución. Porque, con esto termino, finalmente en una Constitución de 1980 que fomentaba la competencia en términos económicos, pero que termina traspasando esa lógica competitiva a otros ámbitos de la vida social, a mi entender de manera ilegítima, bueno, de esa competencia social no es posible que, como decía María José, florezcan todas las flores. Porque legítimamente a mí me da mucho miedo que mis hijos tengan que competir con otros y yo trataré de hacer lo posible con defenderlos y por ponerlos en una mejor posición, cueste lo que cueste. Entonces, la lógica de competencia termina traspasando también, creo yo, la propuesta de la Constitución del 80 y termina siendo tan perniciosa y nos termina haciendo sospechar unos de otros también. Pero bueno, eso solo como reacción, es solo decir que me ha resultado la conversación sumamente estimulante, Valeria. Muchas gracias, estimulante, harta reflexión, que se da precisamente gracias a este lanzamiento que están realizando en conjunto con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, y por lo mismo le vamos a abrir micrófono al decano de la facultad, Eduardo Abarzúa. Muy buenas tardes y gracias por también estar en este espacio. Yo creo que, claro, tenemos un problema de articulación y coherencia de, como decía María José, de las relaciones que construimos entre el sistema político, entre la organización del Estado, el mercado, que se le entregó un rol de supremacía sobre todas las actividades y la vida, y además el acceso a servicios y a cuestiones que en otras latitudes se han reconocido como derechos sociales. Es mucho más relevante la libertad de elegir que el derecho a ser provisto. Basta ver el sistema de seguridad o protección social que disponemos. Y por último, bueno, la incapacidad de resolver conflictos yo creo que también tiene que ver con el debilitamiento de la sociedad civil. El diálogo social es entre iguales que concurren en igualdad de condiciones. Solo a nivel del mercado laboral, el tema de los sindicatos, el tema de la afiliación sindical o la eficacia en general de la posibilidad de construir sindicatos tiene correlación directa con la distribución del ingreso y cómo se reparten las riquezas que genera el trabajo. Y nosotros, en ese sentido, por ejemplo, a nivel de los temas laborales, hoy día nuestra legislación contiene elementos que en general no resuelven las diferencias en los lugares de trabajo. Y a un nivel más micro existen poca participación en los espacios de trabajo. Y eso tiene que ver justamente con el reconocimiento de la diferencia y la capacidad de tramitar conflictos. Y esto uno lo ve en los distintos niveles de la sociedad. Entonces, es cierto, en estos últimos 30 años se avanzó en democracia, se avanzó en superar niveles de pobreza, pero no se pudo resolver cuestiones que yo creo que son más estructurantes, que se fueron acumulando y que no son solo materiales, son simbólicas. La dignidad, la diferencia oprobiosa entre sectores de la sociedad hace que hoy día el conflicto, uno cuando lo mira, bueno, hay bastantes teorías que lo dicen, el problema no es entre izquierda y derecha, es arriba abajo, es entre distintas comunidades, es un problema más complejo. Eso es. Cierro y agradezco de nuevo el trabajo la reflexión que hemos hecho, la ponemos a disposición de la sociedad y de los convencionales en un sentido largo. Creo que acá no vamos a resolverlo, pero hay que hacerse las preguntas. Gracias.
Gracias, Eduardo, y ya vamos a ir cerrando este encuentro, por tanto les vamos a dar a cada uno de ustedes, nos vamos a dar la vuelta otra vez, un minutito preciso, conciso, y le dejo la palabra a Daniel para su última reflexión en este cierre ya de este espacio. Solo quiero agradecer la invitación, decir que, bueno, la revista Mensaje, todos sabemos, fundada por el padre Hurtado en octubre de 1951, sigue vigente, es la conciencia crítica de la sociedad, según decía uno de sus directores. Así que muy agradecido por la invitación. Les falta meter más mujeres en el consejo editorial y en el consejo editorial ampliado, cabros, de la revista Mensaje. Hay una disparidad de mujeres, acuérdense la paridad, no lo olviden, metan un poquito más de mujeres. Y por otro lado, creo que este tipo de encuentros hacen mucho bien. Le agradecemos siempre a la revista Mensajes sus reflexiones. Me comprometo de nuevo a suscribirme porque dejé pasar mucho tiempo que no la estoy recibiendo y siempre ha sido para mí un referente crítico y que me ha servido mucho. Así que muchas gracias por la invitación. Un abrazo a la María José, a Eduardo Barzúa, que no se debe acordar de mí, de la Católica el año Ñafle, y a Juan Cristóbal, que también supongo que se acordará de mí o de mi hermano. Muchas gracias, Daniel, por tus saludos y por tus palabras también. María José, tu minuto de reflexión y también para despedir este encuentro. Sí, me tomo las palabras de qué sistema político, qué economía política, vamos a tener Senado o no, un sistema presidencial absolutista como lo tenemos hoy día, semipresidencial, parlamentario, etcétera, descentralización o desconcentración como ha sido administrativa hasta ahora, con el proceso de regionalización, va a depender cuáles son los principios y valores que nos forjemos en esta nueva Constitución y cuáles van a ser estas nuevas relaciones, como lo decía al principio, sociales y este equilibrio. Hay un dicho muy simple: para andar en bicicleta necesitamos tener equilibrio, y en este equilibrio entre Estado, mercado y sociedad civil necesitamos recalibrar esto. Por tanto, a mí me parece importante los principios de la inclusión. Si es que vamos a entender que la desigualdad es esta vena abierta que circunda por toda la historia de nuestro país y, bueno, de toda Latinoamérica, tenemos que mencionarlo y por lo tanto generar acción afirmativa en esta Constitución. Solidaridad y, por supuesto, solidaridad generacional e intergeneracional y, por cierto, pasar de la competencia arraigadísima a la Constitución de 1980 a un proceso de colaboración. Dado ese marco, nosotros podemos fijar una economía política que fije un nuevo modelo de desarrollo. Y con esto cierro. Luego de eso podemos identificar qué política monetaria, qué política tributaria, qué política fiscal, cuál es el grado de autonomía de esas instituciones que lleven este carro y volvamos a poner los bueyes delante de esta carreta que permita generar valor en el mercado y distribución en el mercado para financiar esta nueva gama de derechos que se ganó con un proceso político complejo, pero también con las movilizaciones sociales de los últimos años. Muchas gracias. Gracias, María José, por tu profunda reflexión. Y bueno, nos quedan unos poquitos segundos, Juan Cristóbal. Dejamos la palabra también para que demos el cierre. Sí. Bueno, primero quiero agradecer la invitación de la Universidad Alberto Hurtado. Esto sin haber trabajado y haber llevado adelante esto junto con ellos no habría sido posible de ninguna manera. Así que gracias por esto y esta colaboración que hemos establecido entre obras de la Compañía de Jesús. Me cuelgo de la comparación que hizo María José de lo de la bicicleta. La bicicleta tiene que equilibrarse, necesita un motor que la mueva y necesita una conducción en alguna dirección, ¿no? Con su manubrio. Y esa dirección yo creo que es importante que la vayamos consensuando. Aquí hay bastante consenso de que la dirección tiene que ser inclusiva, si no, no va a ser viable simplemente. Tiene que respetar profundamente la dignidad de todas las personas, con igualdad, si no tampoco va a ser viable. Yo creo que es interesante el trabajo previo que hizo el gobierno de Michelle Bachelet en torno a tratar de indagar cuáles son los valores que estaban de fondo anhelándose en Chile.
y tal vez ese es un trabajo a retomar. Y bueno, agradecerle a Daniel, a quien sí efectivamente recuerdo y con cariño de nuestros tiempos universitarios, y recojo el guante. Vamos a tratar de avanzar más todavía, porque ya había un progreso, pero más todavía en la paridad de género. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar, Eduardo Abarzúa, como ya decíamos, uno de los dueños de casa de este espacio, la otra cara de la crisis, legitimidad de la democracia en juego, tiene segundos para poder dar el cierre final a este encuentro. ¿Me escuchan? Sí, ya. Oye, primero gratitud y enseguida esperanza. Gratitud a los equipos, gratitud a ustedes y esperanza, en el sentido que yo creo que este proceso, bueno, partimos al principio diciendo, el proceso constituyente de final abierto se va a resolver en la medida justamente que tengamos un proceso sustantivo de construcción de consenso, de acuerdo y de diálogo social. Y en ese sentido, como universidad, como obra de la compañía, nos ponemos a disposición. Estamos trabajando, estamos inscribiéndonos en las comisiones, queremos colaborar y ser parte, como siempre, del Nuevo Chile. Gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias Eduardo, Juan Cristóbal, María José, a Daniel, a Patricio Fernández, que se tuvo que retirar hace unos instantes. Recordarles que esto ha sido transmitido por BioBio TV y también por el canal digital de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Gracias a todos por participar en La Otra Cara de la Crisis, legitimidad de la democracia en juego, que pone el diálogo social como protagonista para todos los consensos que permitan hacer un mejor país. Muy buenas tardes.